La lluvia caía en torrente sobre la ciudad, empañando las luces parpadeantes y las calles vacías. Esa noche, mis dedos temblorosos deslizaron hacia la derecha en la aplicación de citas, deteniéndose en el perfil de un hombre que parecía demasiado perfecto para ser real. Su nombre era Adrián. Su foto mostraba un rostro pálido y anguloso, con ojos que parecían ver más allá de la pantalla. Nos habíamos estado mensajeando durante semanas, y finalmente decidimos encontrarnos en persona. La cita sería en un café antiguo y casi olvidado, situado en una callejuela apartada del centro de la ciudad. El lugar tenía un aire gótico, con muebles oscuros y luces tenues que apenas iluminaban el ambiente. El café parecía sacado de otra época, como si el tiempo hubiera decidido olvidarse de él. Llegué un poco antes de la hora acordada, y me instalé en una mesa cerca de la ventana. Observé cómo la lluvia golpeaba el cristal, creando patrones hipnóticos. La sensación de que algo no estaba bien comenzó a instalarse en mi estómago, pero intenté ignorarla, atribuyéndolo a los nervios previos a una cita a ciegas. Adrián llegó con puntualidad. Vestía de negro, con un abrigo largo que casi rozaba el suelo. Su apariencia era aún más impactante en persona, su piel era inusualmente pálida y sus ojos, de un gris intenso, parecían brillar en la penumbra. Se sentó frente a mí con movimientos fluidos, casi felinos. Sin decir una palabra, su presencia inundó el espacio. El ambiente en el café se volvió sofocante. Los otros clientes parecían sombras, figuras borrosas que se movían en cámara lenta. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, pero la intensidad de la mirada de Adrián me mantenía paralizada, incapaz de apartar los ojos de él. La conversación fue fluida, aunque su voz tenía un tono hipnótico que me hacía difícil concentrarme en las palabras. Hablaba de temas triviales, pero había algo en su cadencia, en la forma en que sus labios se movían, que me envolvía en una especie de trance. Noté que mis propios pensamientos empezaban a nublarse, y un mareo suave comenzó a instalarse en mi cabeza. Al cabo de un rato, sugirió que fuéramos a dar un paseo. A pesar del aguacero, acepté sin dudar. Salimos del café y comenzamos a caminar por las calles mojadas. Las luces de la ciudad parecían más tenues, y los edificios altos nos observaban como guardianes silenciosos. La lluvia continuaba, pero no me importaba. Adrián caminaba a mi lado, y su cercanía era una mezcla de consuelo y amenaza. Nos dirigimos hacia un parque cercano, uno de esos lugares que de día son acogedores, pero que de noche se transforman en terrenos inhóspitos. Los árboles, desnudos por el invierno, se alzaban como esqueletos retorcidos. Sentí una creciente sensación de peligro, pero mis pies seguían avanzando, como si una fuerza invisible me empujara hacia adelante. Nos detuvimos cerca de una fuente en ruinas, el agua brotando con un sonido monótono y perturbador. La oscuridad era casi total, solo interrumpida por la pálida luz de una farola lejana. Adrián se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. Un miedo primitivo comenzó a apoderarse de mí, pero mi cuerpo no respondía a mis órdenes de huir. Con un movimiento rápido, Adrián me agarró por los hombros y me acercó a él. Su fuerza era sorprendente, inhumana. Sentí su aliento frío en mi cuello, y un segundo después, un dolor agudo y penetrante cuando sus colmillos se hundieron en mi carne. Un grito se ahogó en mi garganta mientras la parálisis me invadía. La sensación de ser drenada fue lenta y tortuosa. Mis pensamientos se oscurecieron, y una extraña paz comenzó a reemplazar el miedo. Las imágenes se volvieron borrosas, y lo último que vi fue el rostro de Adrián, manchado con mi sangre, observándome con una mezcla de hambre y satisfacción. Me desperté horas después, sola en el parque. La lluvia había cesado y el cielo comenzaba a aclarar. Mi cuello ardía y sentía una debilidad extrema en todo mi cuerpo. Al tocar la herida, un escalofrío recorrió mi espalda. Me levanté con dificultad, tambaleándome hasta encontrar mi camino de regreso a la civilización. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual. Las noches se hicieron más largas y los días, insoportablemente cortos. Una sed insaciable me consumía, una sed que solo el sabor del hierro podía saciar.
Había entrado en un mundo de sombras y pesadillas, un mundo del que no había escape. Adrián me había elegido, y ahora, yo era parte de su oscuro legado.